¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al debate. Esta mañana hablaremos del espectro autista. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos y también le doy la más cordial bienvenida a nombre de Rocío López Ruelas, quien es titular de este espacio, y también a mis invitadas y a mi invitado en esta mesa, maestra Lidier Montserrat Godínez Sandoval, codirectora del Centro Terapéutico Blue. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente platicando de este tema tan interesante, gracias. Irene Macías, quien viene a platicar de sus hijos, ambos dentro del espectro autista, ambos médicos, uno ya egresado y otro en proceso de... Sí, bienvenida. Muchas gracias. Estoy aquí dándole voz a ellos porque realmente ellos son demasiado responsables. Ojalá y todos fuéramos como ellos. Entonces no va a dejar el hospital por venir a una entrevista. Entonces sí es un poquito Y ahorita lo vamos complicado. a platicar por qué. ¿Por Claro qué? que Porque sí. estas decisiones que a veces toman las personas que están en este espectro, pues tienen una línea diferente a lo mejor de tender a lo que el resto de la población podría estar pensando. Erendira Cuevas, directora general de Faro de Alejandría, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La especialidad de Faro de Alejandría es justo atender a las personas en este espectro. Y a sus familias. Bien, pues bienvenida. Gracias. Doctor Francisco Chávez Berkaitzen, neurocirujano con especialización en cirugía de epilepsia, neurocirugía funcional y pediátrica. Sí, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea útil lo que comentemos el día de hoy. Claro, y me da gusto porque cuando veo esto, me imagino que conoce el cerebro, su función, su relación con el resto del cuerpo y cómo estos impactos, que podría yo llamarle comunicación, se van procesando justo en esa parte tan importante, elemental del ser humano. Sí, pues claro que lo conocemos, pero finalmente siempre me ha gustado decir que nosotros estamos sobre los hombros de gigantes, ¿verdad? Personas que antes de nosotros estudiaron y comenzaron a desarrollar pues muchas técnicas y ahorita pues nosotros nos beneficiamos de eso, los aplicamos. Sin embargo, los estudios son importantes para descubrir justo el espectro autista, porque hace unas semanas, meses, hablábamos de que anteriormente el color azul le representaba, sin embargo ahora es un arco iris, ¿no? Lleno de colores, porque... Sí, justamente es muy importante decir que no hay como tal la persona con autismo promedio. Digo, estas manifestaciones efectivamente tienen muy marcada la sintomatología, pero las manifestaciones van a depender mucho de cada quien. Puede ser que en algunas personas se presente más hacia el lado de la socialización o de la comunicación, otras personas puede ser un poco más hacia el lado conductual, pero depende también muchísimo de la personalidad de cada uno. Entonces, lo que se pensó en un principio con respecto al color azul fue que no representaba todo lo que incluía estar dentro de un espectro, así que se empezó a pensar en el arco iris, pero en realidad yo creo que lo más importante es que todos sigamos trabajando por lograr la inclusión real. Erendira Cuevas, ¿qué es el autismo? Es una condición de vida que es muy variable. La verdad, yo decía la vez pasada y lo voy a decir todo el tiempo, no termino de aprender. Cada persona que llega con nosotros, él o ella y sus familias nos enseñan muchas cosas. Es una gama muy, muy amplia, pero definitivamente la familia tiene mucho que ver en cómo se desarrolla la situación. Sumado a que, decía hace rato el doctor, el autismo puede venir solo o puede venir acompañado de otras situaciones que lo pueden agravar, pero también la intervención de la familia es determinante. ¿Sí? ¿Cómo lo define? Si yo quisiera conocer los síntomas, las características de alguna persona que transita con el espectro autista, ¿cuáles son? Definitivamente les caracteriza la parte de la comunicación, que tiene que ver en cómo comprenden la comunicación que escuchan y que leen, cómo la interpretan, que tiende a ser muy literal. Tienen dificultad para hacer inferencias, también la lectura de las situaciones sociales, que nosotros hacemos siempre una primera lectura, pero hacemos una lectura de segundo plano. A ellos les cuesta mucho trabajo esa lectura de segundo plano,
Por otro lado, se expresan como piensan, o sea, no pasan la idea por un filtro de cortesía, como va, la sueltan y pueden parecer personas agresivas, molestas y pueden ser muy incómodos para los demás. Expresan lo que ven. Y esto les genera, cuando son chicos, les genera como muchas situaciones de bullying entre sus compañeros, porque es el que los delata sin saber que los está delatando, está diciéndole al maestro que no ha revisado la tarea cuando los demás no la hicieron, o algo que hicieron los demás y que es incorrecto, porque él entiende de una manera literal el reglamento del aula, el reglamento de la escuela. Esto sí se puede hacer, esto no, y él dice lo que los demás dijeron. Pero también tenemos, son personas, yo he aprendido, yo digo que si todos fuéramos como ellos, sería otra cosa en nuestro mundo, porque son muy sinceros, muy llanos. Si yo le quiero dar una instrucción, hay que ser directo. No tengo que envolvérsele en huevo, como decimos. Hay que ser directo y no me lo va a tomar a mal. Pero sí puede percibir que yo le hablo con un bueno o mal tono. Es así. ¿Y quién mejor que Irene Macías, que justo ahora que estamos empezando el programa, tengo yo el gusto de conocerla a través, obviamente, de las noticias, porque dimos a conocer que su hijo mayor transita con el espectro autista y acaba de egresar de la carrera de medicina, una carrera que yo creo que para el común denominador de la población resulta muy difícil. Sí, mira, definiendo el autismo así rapidín, pues se caracteriza por 3 cosas: problemas de lenguaje y comunicación, problemas con la interacción social y los estereotipos que tienen o conductas repetitivas. A mí me tocan 2. Felizmente, ahorita soy la feliz mamá de 2 chicos increíbles. ¿De qué edad? Tienen 21 y 23 años. El de 21 está ahorita en el internado, 9º semestre, y el de 23 está ahorita haciendo el servicio social. Los 2 están en el Hospital Civil Nuevo. Un saludo, porque realmente el Hospital Civil los acogió, los valora por sus capacidades, no los valoran por las discapacidades que presentan. Hablábamos que también se adhieren una serie de comorbilidades. En este caso, pues Andrés fue muy beneficiado con tantas comorbilidades. Tiene una dislexia y una disgrafia muy, muy, muy marcada. O sea, no lee, no escribe. Sí, pero muy deficiente, no puede leer más de 20 palabras por minuto. Su escritura podrá escribir Andrés, su firma Andrés, de Jesús, González ya no, porque ya cambia demasiadas palabras. Puede leerte un renglón, pero ya más de eso, preguntas sencillas sí te las puede contestar, pero ya algo más que eso no. Explíqueme cómo pudo egresar de medicina. Pues porque fácil. Me imagino una palabra estas tan difíciles que maneja la ciencia y con lo que cuesta leerlas, y en especial Andrés. ¿Cómo hizo? Ok, de entrada, desde pequeños yo descubrí que el problema no era que no aprendieran en la escuela, sino que no entendían el lenguaje del docente. Tienen un problema para la interpretación gramatical. Todo el mundo utilizamos conectores diferentes, el cómo es comida, cómo es hacer, cómo qué. Entonces, el entonces, ¿qué es entonces? O ¿qué es un ratito? O ¿qué es ahí vengo? ¿De dónde vienes si estás aquí? Todo este tipo de cosas que nosotros decimos cotidianamente, a ellos les cuesta trabajo interpretarlas. Entonces, ¿qué me quedaba? Obviamente los maestros eran como capataces del aprendizaje, es cuadrado, lees a tal edad, escribes a tal edad y me haces 20 planas y vas a aprender haciendo 20 planas, ¿no? Si no puedo hacerla, ¿tú crees que va a hacer 20 planas? Pues claro que no, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir con la tarea y aparte tiene que aprender, y no es un método con el que le esté aprendiendo. Entonces yo desde chiquitos notaba que ellos aprendían muchas cosas de ver. Entonces todo lo que fue adjetivos, adverbios, todo el material que iban a ver, yo lo tenía 2-3 meses antes de las clases y lo tenía ya pegado en paredes, cocina, baño, patio, cochera, y ahorita todavía mi casa está con las mismas condiciones. Ellos se graban mucho imágenes, se graban mucho rutas.
Cuando vimos, por ejemplo, lo del electro, pues yo no entiendo ni más, pero yo saqué y les puse el nombre de cada patología, cómo se ven los doctores. Y de buenas a primeras ya estaban interpretando muy, muy bien los electros, porque se graban mucho de ver, son muy visuales. Entonces, ok, ¿qué me queda? Tenemos un sistema educativo, y no digo que es específico de México, yo creo que a nivel mundial, si no les no prosperas, la calidad o la capacidad intelectual de una nación se conoce por la cantidad de libros que leen. Entonces, ¿qué pasa con todos estos que no leen, no tienen esa capacidad? Claro que la tienen, entonces hay que buscar el canal de aprendizaje, porque los dos tienen dislexia, pero diferente grado y diferente tipo. Pues ya habló un poquito de estos mecanismos que se utilizaron para contribuir a su desarrollo, y habrá muchos más, y los vamos a platicar al regresar de la pausa. Volvemos. Gracias. Esta mañana platicando del espectro autista, y yo quiero ir directamente con el doctor Francisco Chávez, porque me comentaba que también una intervención quirúrgica pudiera mejorar la condición de quienes transitan con este espectro. Sí, ¿qué tal? Buen día. Definitivamente comentábamos que pues el espectro autista tiene una amplia gama de síntomas, desde síntomas muy leves hasta síntomas muy graves. También tiene diferente grado de inteligencia a los pacientes, desde pacientes prácticamente inteligentes y que pueden llevar una vida normal hasta pacientes que tienen un retraso importante o severo, que son también pacientes que nos ha tocado ver. Se ha reconocido que una intervención temprana es muy benéfica para el tratamiento de estos pacientes. Y algo que no se había manejado prácticamente es la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a los pacientes. ¿Cuánto tiempo tienen las intervenciones? Sí, quiero antes de eso hacer una aclaración. La cirugía de los trastornos de conducta no es específicamente para el autismo. O sea, ¿a qué nos referimos? Que no todos los pacientes que tienen autismo pueden manejarse con cirugía. De hecho, la cirugía está encaminada a trastornos de conducta, que pueden ser, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de Tourette, la depresión mayor y la agresividad refractaria a tratamiento. Entonces, la parte de los pacientes con autismo que evolucionan a esa gravedad, a presentar agresión, que agreden al cuidador y que se agreden a ellos mismos, inclusive poniendo en riesgo la vida. Aquí estamos hablando pues de los casos más graves. Los otros, los que prácticamente pueden llevar una vida normal o que no tienen esa agresividad, esos pacientes no serían considerados para este tipo de procedimientos. Pero lo que me ha tocado a mí ver es que este tipo de pacientes se atienden generalmente cuando ya ha pasado su infancia y que esa agresividad representa ya un peligro para la vida importante, porque ya el paciente tiene más estatura, más fuerza, ya es un adolescente que puede, de hecho inclusive algunos han herido a los cuidadores con machetes, cuchillos, armas punzocortantes, y los mantienen en peligro inclusive de perder la vida, o de ellos perder la vida porque se autoagreden también. Para que el diagnóstico sea positivo a una cirugía, me imagino que tienen que pasar a lo mejor por expertos o expertas en el tema. Y déjeme preguntarle, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes dicen, sí, esto ya tiene que ir con un cirujano para mejorar la condición? Claro, bueno, nosotros tenemos que partir del punto, yo en lo personal, después de que se tiene un diagnóstico certero, lo primero que tenemos que descartar también es la parte orgánica. Si no existe alguna comorbilidad, como epilepsia o alguna otra situación que nos provoque justamente este tipo de picos conductuales. Si nosotros notamos que está respondiendo de forma adecuada al proceso terapéutico, si nosotros nos damos cuenta de que en efecto está, digamos, conducta disruptiva, porque a veces ni siquiera es tanto dirigida hacia la agresión, sino
digamos que es una explosión que también puede poner en riesgo a cuidadores y a él mismo. A veces avientan cosas y todas estas situaciones, pero va disminuyendo a través de la terapia conductual y obviamente, y desde luego con el apoyo de la familia y el trabajo constante, no consideramos que sea un candidato para este tipo de procedimientos. Ahora, cuando nosotros les sugerimos a los papás el apoyo neurológico o de un psiquiatra, sobre todo es por 3 situaciones que nos son preocupantes. Número 1 es la alimentación, que no esté comiendo absolutamente nada, o bien que tenga una compulsión y una ansiedad constante por estar comiendo todo el tiempo. Trastornos de sueño, tenemos chicos que no duermen nada, nada es 1 hora, 2 horas y listo. Y 3 es justamente las conductas autolesivas o agresivas, porque nosotros lo que queremos primero es preservar la salud de esta persona, la vida, y no solo de él, sino también del entorno. Cuando se presentan estas 3 situaciones, sí, inmediatamente nosotros trabajamos con equipos tanto de neuropediatras como de psiquiatras que nos dan el apoyo. Cuando estamos hablando de que llegan adultos con un autismo con severidad tipo 3, que es la de requiere apoyo total o muy sustancial, quiere decir que él ya no puede valerse por sí mismo, y muchas veces esta situación se convierte en una verdadera, por decirlo de alguna manera, pesadilla, en el sentido de que es un constante riesgo para él y para todos los demás, por la fuerza física, por las situaciones de no medir tanto el riesgo. Muchas veces cuando los pacientes ya son adultos, pues sus papás son adultos mayores y son los cuidadores. Entonces esto también agrava la situación, y es cuando nosotros también buscamos el apoyo ya de una intervención un poco más precisa como tal. ¿Nunca hubo necesidad de esto, Irene, con sus hijos? No, la verdad es que yo me enteré, o yo sospeché que eran autistas casi desde que nacieron. Soy la menor de una familia de 12, entonces obviamente vi a mis sobrinos desde nacer, a cómo se desarrollaban. Entonces cuando yo tengo a mi bebé, el problema que habla de no dormir, es un bebé que nace a las 12 del día y eran las 10 de la noche y el bebé no se había dormido. Entonces yo decía, es que esto no es normal. Entonces, ¿En su día de el primer día. Entonces, de ahí en adelante fue, si lo tengo cargado se duerme, si lo suelto despierta, pero desde el primer día de nacimiento. Entonces, yo ya notaba que algo no estaba bien. En cuestión de lenguaje, pues en aquella época se usaban lo que eran los gimnasios de estimulación temprana. Y Andrés era el que más balbuceaba. Entonces, a los 10 meses, la mayoría de los niños ya estaba diciendo mamá y varias palabras, pero el mío no. Dije, yo insisto en que algo no está bien. Entonces ahí empezamos a ver. Sí tuvimos una época, un problema con Pablo, que sí tuvimos que internarlo en varias ocasiones, porque Pablo presentó una epilepsia mioclónica de Jans, y los tratamientos a base de los bolos de metilprednisolona lo hicieron un poco agresivo. Entonces sí era un poquito violento, pero fue ahora sí el neurólogo, el psiquiatra, la neuropsicóloga, el tanatólogo, la terapia ocupacional. Entonces sí, como que el monedero es el que se siente, la cartera de mi marido es la que se afectó más. Pero sí llegas a pensar de, ¿habrá algo más aparte de autismo? Y sí, hay algo más, pero... ¿Qué hubo? ¿Qué fue? Fue la epilepsia. Aparte tienen TDAH, tienen dislexia, disgrafia, discalculia. Andrés tiene disfasia del lenguaje. Cuando habla de epilepsia, por eso decía que la cirugía no es nada más, o sea, no es una cirugía para las personas con espectro autista, las personas que padecen algún problema como este. Es interesante eso, porque sí, definitivamente, así quiero marcar que los especialistas en el manejo del autismo, pues son el psiquiatra y el neurólogo pediatra. De hecho, ellos generalmente son la referencia a donde llegan los pacientes, y ellos son los que me refieren a mí. Ellos son los que, cuando ya no pueden con fármacos, son los que solicitan la intervención. Los primeros pacientes, lo que me preguntabas de cuándo se inicia la cirugía de los trastornos de conducta, pues ya tiene bastante tiempo. De hecho, fue desde el siglo XVIII, en 1888, que se empezaron a hacer cirugías tratando de realizar algunos cortes en la corteza cerebral. Pero los resultados no fueron muy buenos. Después se hicieron procedimientos en los cuales a unos primates se les
estimulaba con alguna prueba y se les daba un premio, o cuando no la pasaban se les quitaba el premio. Y entonces ellos tenían una conducta pues de ansiedad, de represión del premio. Y entonces se les resecó un lóbulo frontal. Vieron que no cambió, seguían presentando esa conducta, pero les resecan los dos lóbulos frontales y los primates se quedan ya sin ninguna alteración, ya no responden, ya no se agitan, ya no tienen esa respuesta cuando no les dan un premio. Entonces a raíz de eso se comenzaron a hacer intervenciones sobre el lóbulo frontal, las famosas lobotomías, que fueron muy populares en la primera mitad del siglo pasado. Después se abandonaron porque comenzó a haber ya medicamentos psiquiátricos que presentaban buena respuesta, y eso ayuda mucho a los pacientes. De hecho, esa es la primera fase. Eso es lo que hace el paidopsiquiatra. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de las personas llegan a cirugía? Van a ser muy pocas, ¿no? Son realmente excepcionales. En los grupos mundiales, los series de casos van de 12, 15 casos, máximo 25. O sea, lo que sucede aquí es que precisamente por los resultados no muy buenos que hubo en el siglo pasado, esta cirugía quedó un poquito estigmatizada. Las personas, sí, claro, todo el mundo tenemos una capacidad de percibir la realidad, y vieron que había un problema que es el síndrome por lobotomía, que los pacientes quedaban prácticamente con un aplanamiento afectivo muy importante. Pero sí quiero comentar aquí esto. Yo, con la experiencia de los pacientes que he intervenido, muchos familiares, cuando les comentas los posibles riesgos que puede haber de hemorragia, de infarto, de que quede alguna secuela, es tan grave lo que está afectando lo que se está viviendo en el presente, que optan que por... me dicen, doctor, si se muere o si queda vegetal, preferimos eso. O sea, ese es la gravedad de los pacientes que me llegan a mí. Sí, entonces, inicialmente comenzamos a hacer cirugía abierta, y un paciente, por ejemplo, que recuerdo muy bien, de Mazatlán, que no caminaba, no hablaba, solo golpeaba y hacía sonidos guturales. Tenía epilepsia también, y ahí le hicimos un procedimiento abierto, que hicimos una callosotomía para la epilepsia, e hicimos otros procedimientos para la conducta, que son cingulotomías, y hubo una mejoría. El paciente comenzó a caminar y a hablar. La agresividad no se controló tanto, pero sí redujo. Ya después de eso comenzaron a llegar pacientes que ya no tenían tanto retraso psicomotriz, que ya podían hablar, podían escribir y podían leer, pero la agresividad era tal que tenían amenazados a los cuidadores de que los iban a matar, así directamente. Entonces a esos pacientes ya comenzamos a optar por hacer la cirugía estereotáctica. La estereotaxia es un procedimiento en el cual, por medio de unas coordenadas y una computadora, se logra entrar precisamente al sitio directamente por un orificio o por dos. Y eso es lo que hemos estado ya haciendo últimamente con mejores resultados. ¿Por qué? Porque te diriges directamente a la estructura que quieres intervenir y no tienes que abrirte paso a través del cerebro para llegar a ella. Entonces, menos invasiva. Menos invasiva. Sin embargo, pues el inconveniente es que es un procedimiento que nosotros llamamos a ciegas, porque lo haces a través de un orificio, pero aunque ya planeaste en la computadora por dónde vas a pasar, la trayectoria. por ahí puede haber un vasito sanguíneo, que sangre se rompa y haya una complicación. Afortunadamente, nosotros tenemos una serie de aproximadamente 15 pacientes que no hemos tenido complicación hasta el momento. Bien, pero tenemos que hacer una breve pausa. Adelante. Y le voy a pedir a Heréndira que en todo lo que se ha comentado haga justo este acopio de información para que nos explique cómo la comunidad se organiza, trabaja y mejora la vida de quienes están en este espectro. La pausa, regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso, y yo le pedí a Heréndira Cuevas, directora general de Faro de Alejandría, que todo esto de lo que se ha platicado aquí en la mesa, ustedes
lo comparten con quienes van a sus talleres, a sus charlas, o al momento de una crisis también están ahí pendientes de cuidadores, cuidadoras. ¿Cómo funciona Faro de Alejandría? Bueno, en Faro de Alejandría tenemos un servicio tipo escuela y otro de los servicios es terapéutico. Además tenemos el acompañamiento con familias, que no todas se acercan, como el caso de Irene. No se acercan con la misma estrechez, porque me refiero a que Irene me busca, la busco, hay una comunicación constante. Hay una dificultad que yo encuentro derivada de la propia situación del autismo que confunde a los papás. Desde el momento, en el proceso del diagnóstico, sobre todo el papá, el hombre, tiene una situación un poco defensiva. Es que el niño sí es inteligente, pero es que les cuesta mucho entender que no estamos hablando del tema inteligencia. Entonces me hablan de lo hiperactivo que es para demostrarme que es inteligente, me hablan de muchas cosas que el niño hace, que desde pequeño, muy temprano al desarrollo físico, enderezó la cabeza, hizo esto, que tampoco eso es porque sea inteligencia, ¿no? Son signos que pueden ser signos de alerta y hay que estar pendiente. Entonces, en el proceso del diagnóstico también hay que hacer muchas preguntas para luego llevar a cuenta a la propia familia. Por ejemplo, el proceso del sueño. Tenemos que indagar si el niño, cuántas horas duerme, si duerme temprano, de qué humor se levanta, si duerme tranquilo. Y eso pasa desapercibido en muchísimas entrevistas. Entonces, tan solo este dato te puede dar información para decirle, le digo que vaya al neurólogo. Entonces, a la familia le cuesta mucho trabajo vincular situaciones del propio niño, porque solamente vienen focalizados en que si el niño habla o que si el niño no juega con otros chiquitos, los compañeros de la escuela, o porque lo mandaron de la escuela. Resulta complicado hacer un proceso de sensibilización con la familia. Una de nuestras tareas es precisamente que las familias se unan y hagan fuerza de lucha, como por ejemplo la comunidad de sordos. Es una comunidad muy estrecha, muy unida, que han logrado incluso leyes y reglamentos a nivel nacional y a nivel estatal. Nosotros, la ley que tenemos a nivel nacional y a nivel estatal no fue por lucha social de nuestra comunidad, nos vino ya heredado, ¿sí? Si surge la ley federal, bueno, ya tiene por herencia que surgir la estatal, la estatal consta de 5 páginas, ¿sabes? Sí, ¿qué tanto contiene? Y es muy pobre, entonces... ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la ley? Le falta muchísima carnita, sobre todo en educación. Es la parte educación. Por ejemplo, no obliga a todas las escuelas a recibir y tener, por ejemplo... Los obliga. Sí, los obliga. Sí, los obliga. Públicas y privadas. A todos. Pero como no tiene como muchos... herramientas. Profundidad. Ajá. Entonces es muy fácil para un docente decir, nos encantaría, lo entendemos perfecto, pero no tenemos la especialización. ¿Por qué no busca un lugar mejor? Y se van buscando. ¿Qué debe hacer un padre de familia en ese caso? Puede demandar, puede denunciar, por supuesto, vía derechos humanos, pero... ¿Pero para qué? ¿Para que te los acepten y no tengan la capacidad para recibirlos y atenderlos? Entonces, el tema de discriminación tiene muchas capas en donde cobijarse y en donde poder seguir ejerciendo esta parte. Y por otro lado, son las propias familias. Nosotros tenemos una serie de eventos, de capacitaciones, a veces en macro, y son muy pocos los que van. Irene, yo he hecho mucha estrechez con Irene porque ella, como mamá, tiene un poder de convocatoria diferente. Muchas mamis la siguen, tiene por ahí 2, 3 grupos de familias que son grupos grandes y por ahí estamos buscando entre ella y yo cómo hacer más labor con las propias familias. Claro. Sí. A ver, entonces lo que nos hace falta como sociedad, no solamente porque tengamos o no un integrante de nuestra familia con el espectro autista, va este mensaje. Va para toda la sociedad mexicana, sí. Va para las instituciones. Sí. ¿Qué es lo que están buscando ambas hacer? La verdadera inclusión. La verdadera inclusión que lleve consigo la accesibilidad a la información. Pone un amigo, Mark, pone un ejemplo muy sencillo. Dice, yo puedo poner una rampa para la biblioteca. Entonces, hablamos de una inclusión a personas con discapacidad motriz a la biblioteca, pero los libros los pongo arriba.
y no tengo quien se los baje. Entonces, ¿es accesible? No, no es accesible. Entonces, lo mismo pasa en cuestión de leyes, es bien complicado porque, por ejemplo, los ajustes razonables son obligatorios y es un derecho constitucional, pero en el ajuste razonable dice siempre y cuando no represente un gasto desmedido para ninguna de las partes. Entonces el otro puede decir, yo no tengo los recursos para ponerte un lector, yo no tengo los recursos para ponerte un maestro especial. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda como mamá sentarme con mi hijo, mandarlo a dormir y luego sentarme con el otro hijo, y ya me dieron las 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 5 para hacerles de comer porque tienen trastorno sensorial y comen diferente. Entonces, o hago eso o se quedan sin educación. Ese es el punto. Pero cuando hablamos con los papás a veces de que tenemos que unirnos, de que tenemos que... Ok, yo hice una queja en la Universidad de Guadalajara por el acoso de un docente y me llevó 1 año y medio el proceso. Se concluye que sí, que efectivamente hubo el maltrato, hubo todo lo demás, entonces que van a capacitar a los maestros que le van a dar clases, pero esto me lo dan en mayo y mi hijo termina en junio. Digo, pues a mí de qué me sirve. Pero a final de cuentas, a mí no. Pero la siguiente generación ya está el antecedente. Entonces yo ahora les digo, no te esperes a que haya un acoso grande. O sea, la primera vez que le nieguen a tu hijo algo, pon tu queja para que empiece el proceso y ya no se va a tardar 1 año y medio, a lo mejor se va a tardar 1 año. Pero somos muy egoístas, somos una sociedad demasiado egoístas que decimos, que a mí no me interesan los demás, a mí me interesa el mío, ¿no? Y no es el punto. El chiste es de que si abro la puerta, la voy a abrir bien. No nada más voy a abrir la punta de lanza para que entren y salgan mis hijos. Es como esa parte de la falta de unión que hay, la falta de empatía. Tenemos problemas de falta de empatía desde el núcleo familiar, la cuadra donde vivimos, la sociedad, las escuelas. Bueno, yo les decía que yo tenía el síndrome de la abeja porque yo iba llegando al colegio y todo el mundo hablaba. Pues nadie me hablaba, o sea, mi hijo sufría bullying en el salón y yo sufría bullying con las mamás afuera, ¿no? Pero ahora que ya mi hijo salió en las noticias, o sea, ahora sí, ay, Irene, ¿te acuerdas que yo te dije que sí podían? No, no es cierto, o sea, nadie me dijo que sí. Bueno, fueron muy pocos realmente los que nos apoyan. ¿Tenía alguna consideración contigo, no? No, ninguna. Pues cuál, o sea, no había, por ejemplo, en la primaria la maestra no me daba las tareas, entonces yo hablaba a las compañeritos y la maestra, es que no me ande hablando usted, señora, que su hijo anote la tarea. Ya está muy grandecito para que escriba. O sea, ¿qué hago? O sea, y esto mismo me pasa en la facultad. Entonces ahora me dicen todo el mundo que todo el mundo me apoyó. Si hiciéramos ahorita aquí el pedimento a la autoridad, y vamos a comenzar por nuestras autoridades locales, ¿no? ABC, ¿qué necesita? Mira, necesitamos una plena y verdadera capacitación desde el preescolar, incluyendo el intendente, incluyendo todo el personal, desde el preescolar hasta la última casa de estudios, de qué es el autismo y entender sobre todo que no es una condición igualita, que no vamos a poner una carta de ajustes razonables. O sea, yo tengo 2 y los 2 son completamente diferentes, requieren diferente apoyo para hacer tareas y requieren diferentes tiempos, requieren todo eso. Entonces, saber que son diferentes, conocer realmente lo que son las comorbilidades, conocer todos los trastornos del neurodesarrollo. O sea, todo el mundo se queda con que la dislexia es cambiar la A por la D y abarca un puño de cosas. ¿Y si le pregunto a Erendira? Acerca de la petición. Sí. Bueno, yo como me he movido más a nivel de políticas, representando justamente la situación de autismo, yo pediría una mesa de trabajo a nivel estatal que englobara todos los temas, sobre todo educación y salud, empezando por esos. La parte laboral es muy importante. He descubierto que los chicos no solamente tienen que estar adiestrados para realizar un oficio, sino todo lo que conlleva el trabajar. ¿Para qué buscas un trabajo? ¿Para qué te sirve el dinero que ganas? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Los jóvenes con esta condición tienen sí o sí un muy corto margen de expectativas hacia el futuro. Es rarísimo el que me ha comentado en una expectativa clara de futuro. Y el que sus proyectos son a corto plazo. Sí, corto y mediano plazo. Sí, muy corto, que viven el hoy y el ahora. Y cuando existen esos proyectos son como muy en lo material. Tener probablemente, comprarse cierta cosa, tal vez una casa, un carro, y ya me fui grande. Pero en cuanto a realización personal,
Muy poco. El tema de las emociones es otro tema muy serio en ellos, el reconocer sus propias emociones, cuándo están presentes, cómo manifestarlas. Entonces esto se traduce en la amistad. Dificultad para llevar una amistad. ¿Cómo se lleva una amistad? Me duele perderlo y no sé cómo continuar. Tenemos que hacer una breve pausa y ojalá este mensaje, claro, llegue a las autoridades, a las instituciones, a quienes tenga que llegar para seguirse sentando justo para ampliar todavía estos apoyos y esta estructura para favorecer a las personas en el espectro autista. Hacemos una pausa y regresamos con más. Los ajustes para el examen. Platicando esta mañana sobre el espectro autista y sin duda creo que aquí para concluir, porque ese es nuestro último espacio, el trabajar en comunidad creo que es la necesidad que tienen todas y todos ustedes. Creo que la parte médica aún así necesita trabajar en comunidad porque no puedes llegar a la cirugía sin haber pasado por todo el camino. Definitivamente, no, es un proceso importante. Aquí lo más importante en el tratamiento pues es la terapia conductual y después la terapia farmacológica que hacen el psiquiatra, pedopsiquiatra y el neurólogo. La cirugía obviamente es la última puerta, el último recurso y hay que tener muy claro que para que un paciente pueda ser candidato o considerado para cirugía es porque las condiciones son de mucha gravedad, porque ya está siendo tratado y la respuesta no es efectiva. El pedopsiquiatra es el que hace la referencia, hace el envío para con el neurocirujano, pero aquí sí quiero hacer énfasis en algo, pues que la cirugía de los trastornos de conducta es algo muy desconocido, no solo para la sociedad en general. Estoy seguro que muchos aquí es la primera vez que escuchan que se puede hacer una intervención para los trastornos de la conducta, no solamente para la agresividad, ya mencionamos, para el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, inclusive se está postulando cirugía para las adicciones, ¿verdad? Sabemos que hay pacientes que reinciden y es mortal, así como la depresión también, pacientes que reinciden y logran su intento de suicidio. Entonces, la referencia se tiene que hacer con un pedopsiquiatra, pero desafortunadamente la comunidad médica e inclusive los psiquiatras no tienen en la mira que la cirugía es una opción. Entonces, son pocos, diría yo contados, los psiquiatras que tienen considerada la opción quirúrgica. La mayoría pues insisten en el medicamento y pues no hay un control de estos pacientes graves. Aquí quiero hacer el señalamiento de que en cierta forma la agresividad, el deterioro que tienen los pacientes cognitivos, los pacientes que tienen agresividad, me parece que es similar, como yo opero también pacientes con epilepsia. El cerebro va teniendo un deterioro y yo noto una cierta atrofia cerebral en los pacientes con autismo y agresividad, lo cual los va deteriorando. Y aquí es un punto importante que creo que debemos de considerar sobre lo temprano que se deba de manejar estos pacientes. Y para que se manejen tempranamente tiene que haber una difusión y un conocimiento por parte de la comunidad médica y por parte de la comunidad de los psiquiatras de que esta es una opción que existe. ¿Por qué? Porque hemos visto que pacientes que se han operado y que han mejorado su agresividad, que se ha limitado, no solo ha mejorado la dinámica familiar, o sea, la dinámica familiar cambia completamente y se mejora, sino que también el paciente presenta una mejoría no solamente en que se reduce su agresividad, sino que se comienza a expresar una personalidad propia del paciente, empieza a desarrollar una personalidad, o sea, quiere decir que es similar, infiero, faltan estudios obviamente de laboratorio y comparativos para poder decir eso, pero es similar al proceso de la epilepsia que va deteriorando al cerebro poco a poco. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Hemos operado niños, hemos operado adultos y aquí pues la consideración es que es importante la difusión, hacerlo conocer,
tanto entre la sociedad como entre la comunidad médica e inclusive entre los psiquiatras, y que hay una opción que puede ayudar a los pacientes. Ya mencionamos a los pacientes graves, no a todos los pacientes con autismo. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes con autismo, con el tratamiento conductual y con terapia farmacológica van a mejorar y estar controlados, pero los que no, realmente sí es un problema muy grave y un deterioro de la vida que se puede mejorar, ¿verdad? Y yo me quedé impactada cuando me di cuenta que había jóvenes, adultos, que llegaban a pedir un registro de que, o una constancia de que padecían o transitaban con el espectro autista, porque a lo mejor hasta los influencers les iba mejor y tenían tema para explotar las redes sociales. ¿Les ha pasado eso? ¿Es verdad? Sí, totalmente. Comentábamos la vez pasada que ahorita, desgraciadamente, hay mucho acceso a la desinformación. Entonces, de repente, algunas personas consideran como un rasgo atrayente o atractivo el estar dentro del espectro autista. Desde luego que esto tiene que ver mucho con la imagen que se ha proyectado a través de películas o todo esto, que incluso se muestra como un superpoder, cuando en realidad sabemos que es una condición de vida muy específica, con 3 parámetros muy específicos, que es comunicación, socialización y los intereses altamente restringidos. Pero también tenemos que tener en cuenta una situación. Ahorita hay mucha gente que se dice experta en el manejo del autismo cuando realmente no tienen la formación. A mí sí me gustaría que la gente se quedara mucho con esto de las personas que le van a confiar literalmente la salud, la vida, el desarrollo del familiar dentro del espectro. Siéntanse con toda la confianza de pedir estudios, de dónde salió la especialidad, porque mucha gente, y me ha tocado, incluso con personas que me ha tocado convivir, que me dicen, bueno, es que yo ya puedo ser terapeuta de una persona con autismo porque tengo 20 años conviviendo con personas con autismo. Es como si yo dijera, es que yo soy chef internacional porque tengo cocinando más de 20 años. Pues desde luego que no, hay que tener la formación y sobre todo crear mucha conciencia de que es algo que se puede tratar, que no es una situación, un rasgo que sea fácil de llevar. Esto también es muy importante. Yo creo que la gente que realmente está dentro del espectro autista se ve afectada justamente por esta disminución de la importancia que tiene. Y esa buena asesoría en el Centro Terapéutico Blue. Para cerrar también, Erendira Cuevas. Me gustaría añadir a lo que estás comentando que en esta búsqueda de terapias, porque ciertamente sí hay mucha falsedad y se cobra muy caro, creo que un consejo útil es que puedan investigar a esa institución o a esa persona y sobre todo buscar... ¿Pero dónde? Es que ahorita, de verdad, ayer me mostraban en Facebook alguien que se anuncia con una guardería que atiende en cantidad de niños con discapacidades específicas, cobrando un ojito de la cara. Bueno, a lo que yo voy es que busquen los casos de éxito, el testimonio real de esa institución y de las familias, porque que no diga nada más, aquí, bueno, tenemos, bueno, y es real este rostro y esta persona, este caso que están diciendo, o esta serie de casos. Eso es muy importante. También, aunado a lo que estás comentando, una mamá, un papá, alguien que tiene un familiar no te convierte en experto de la situación. Eres experto en esa persona, como Irene es experta en sus 2 hijos, pero no puede decir que tiene la experiencia de todo el autismo, porque si ni los que estamos en instituciones que tenemos tanta oportunidad de recibir tantos casos, yo digo, a mí me falta mucho, y pero tengo 30 años que van caminando en esto. Sí, con el autismo. ¿Dónde los pueden localizar? 33 15 05 0802. ¿Lo podemos repetir? 33 15 05 0802 o Faro de Alejandría en sitios web, así con este nombre. ¿Eres cuidadora? ¿Cuántos años de cuidadora? Si tu hijo tiene 23, el más grande, Andrés, entonces tienes 23 años siendo cuidadora. ¿Qué dirías desde la cuidadora o el cuidador? Ok, ante todo, ponernos en manos de expertos. No llego a la universidad con mi hijo, con un psicólogo, o sea, llego con un equipo multidisciplinario
tienen su paidopsiquiatra desde, bueno, ya no cambiamos a psiquiatra porque conoce el caso, tienen su neuropediatra, tienen el especialista en todo lo que son gramática, tienen su foniatra, tienen su tanatólogo, tienen su... ¿Cómo le hiciste para conseguir todo eso? Mi marido gana más o menos bien hasta cierto punto, pero realmente yo aprendí que no ocupo un par de aretes de oro ni de plata, porque escuchar la voz de mi hijo me ponen bellas mis orejas. No ocupo nada al cuello, un abrazo de mi hijo es suficiente para poner mi cuello guapo. No ocupo ropa de marca, no tengo zapatos, no tengo todo lo que no necesito, pero tengo una vida demasiado lujosa. Vivo con 2 hombres, con 3 hombres que nunca me mienten, que siguen las reglas al pie de la letra, que tienen muchas deficiencias, pero también tienen muchas cosas de las cuales estoy sumamente feliz. Entonces sí, no comprando lo que no necesitas, logras pagar lo que realmente necesitas. Me doy el lujo de pagar la terapia de mis hijos. Y bueno, pues y tú, porque lo que platicas es respecto a tus hijos, pero tú como cuidadora, ¿qué haces en tus ratos cuando tienes un rato libre? ¿A qué dedicas tu vida? Bueno, ahorita tengo un poco más de tiempo libre porque ya ellos están más tiempo en el hospital. Ya. Me dedico a la carpintería y a la cerámica. De hecho, en el evento de mi hijo hicimos toda la vajilla, en la premiación, las tacitas, los vasitos tequileros, las tablitas de madera. Se les dio reconocimiento a los docentes que han sido incluyentes en todo el proceso. Les hice su marco de caoba. Entonces sí, tengo muchas cosas que hacer. Creo que y entre esas cosas es compartir justo contigo, Heréndira, y con lo que tú haces, sin duda. Y por supuesto, yo les agradezco a las 3, a usted, doctor, Gracias. por habernos acompañado esta mañana. Gracias por enseñarnos, como siempre, un poquito más de la vida de las personas que a lo mejor no son como nosotros lo percibimos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Solamente nos resta desearle que tenga un excelente domingo.